Bienvenidos, este es el resumen de la unidad 1 de la materia comercialización internacional, donde vamos a hacer un repaso de los temas que hemos visto esta semana a partir del material y de los distintos prácticos. Una de las cosas que tenemos que dejar bien claro es la diferencia entre comercio exterior y comercialización internacional. A priori podríamos pensar que estamos hablando de lo mismo, pero con un ejemplo muy simple, vamos a decir que cuando hablamos de comercio exterior hablamos de una empresa sanjuanina, por ejemplo, que quiere exportar pistachos a algún país de la Comunidad Europea. En ese caso de lo que estamos hablando es una operación de comercio exterior, es decir, la empresa va a tener que hacer todo el proceso para llegar con el producto al mercado de destino. Mientras que cuando hablamos de la comercialización internacional hablamos de algo mucho más amplio. Por ejemplo, los aranceles y la guerra comercial que se generó entre Estados Unidos y China, es decir, Trump aumentando aranceles a la entrada de productos de China, es decir, aumentando el impuesto para que esos productos no entren y defender el mercado local, y China respondiendo también con aranceles, lo que generó un gran problema en la comercialización internacional. Es decir, la comercialización internacional es mucho más amplia y tiene que ver con la relación entre los países, con las barreras que se fijen, con las posibilidades que surgen, con los apoyos que hagan los países, con la marca país, es decir, la imagen que tiene el país en el exterior que permite que sus productos sean más o menos requeridos. El segundo tema que hemos visto es el lugar que tiene el comercio exterior dentro de la renta nacional. Recuerden ustedes que la renta nacional era consumo, más inversión, más gasto público, más sector externo. Y el sector externo tomamos las exportaciones netas, es decir, las exportaciones con la deducción de las importaciones, y esto nos va a dar el saldo de la balanza externa. Y ese saldo es muy importante porque es lo que nos permite generar los recursos que nosotros necesitamos, es decir, generar los dólares que nosotros necesitamos para hacer compras al exterior o para cuando se demanda para viajes al exterior o para el pago de deudas o para directamente toda la operatoria que se desarrolla habitualmente, ¿no? Por ende, es bueno que un país tenga un balance superavitario en cuanto al sector externo. Y Argentina en esto ha sido muy fluctuante. En los últimos años ha venido teniendo serios problemas para generar un buen excedente en el comercio exterior. Otro tema importante de esta unidad es qué justifica la comercialización internacional, por qué los países intercambian, ¿no? Y ya en el año 1776, Adam Smith escribía este libro que se llama La riqueza de las naciones, en donde él establecía la idea de las ventajas absolutas. Es decir, si un país tenía ventajas absolutas sobre otro en cuanto a la producción de bienes, y esa ventaja absoluta venía tomando los factores, es decir, analizaba cuántos factores necesitaban para producir. Y si un país tenía ventajas absolutas, pues bueno, se tenía que dedicar al comercio internacional, a vender esos productos afuera, porque indudablemente que lo hacía de forma más ventajosa en cuanto al uso de los factores. Pero luego David Ricardo quien establece las ventajas relativas, es decir, aunque un país tenga ventajas absolutas en todos los bienes, es mejor que se especialice en aquellos donde tiene una ventaja relativa mayor, es decir, en aquel bien que insume menor cantidad de factores, y comprar los bienes a otro país que, aunque él tenga una ventaja absoluta mayor, tenga una ventaja relativa menor respecto a los bienes de ese país. Esta idea, que ya se gestó en aquel momento, luego fue desarrollándose y aparecieron otras teorías. La teoría de los factores de Heckscher y Holling, que hacía un análisis básicamente del uso de cada uno de los factores en cuanto al tipo de producción. Luego vinieron las del ciclo de vida del producto, y finalmente, hoy por hoy, de lo que hablamos cuando hablamos de teorías de comercio exterior, de la comercialización internacional, más que nada estamos pensando en aquello que viene dado por la innovación. En el año 1990, Michael Porter hace un libro siguiendo aquella idea de Adam Smith que se llama Las ventajas competitivas de las naciones. Es decir, ya no habla de ventajas comparativas, sino de ventajas competitivas. Y establece esta idea, que ya algunos otros autores la venían gestando, de que no está en los factores de producción, sino más bien en las posibilidades de competitividad que tiene la nación, y esto viene dado más que nada por la innovación. De qué manera un país, a lo mejor con pocos factores,
puede innovar, puede ser muy creativo y puede tener ventajas competitivas por sobre el resto. Caso de Japón. El caso de Japón, en donde vemos un país que en cuanto a factores es muy limitado, pero en cuanto a innovación, a creatividad y a desarrollo, ha logrado generar una posición en el mercado internacional que es muy superior a aquellos otros países que quizá tienen una gran cantidad de factores y no tienen todos los procesos de apoyo para poder desarrollarlos efectivamente. Los invito a que vean, que busquen, que trabajen con el concepto de el diamante de Porter, ¿no? Este diamante aplicado al comercio internacional que les va a permitir a ustedes aplicarlos para el trabajo final. Así que creo que este es un resumen muy rápido de la unidad 1 y los conceptos en los que ustedes deberían fortalecer y deberían revisar. Nos vemos en el segundo video.